¿Y si uno de los maestros espirituales más grandes de todos los tiempos no fuera quien le dijeron? ¿Y si la historia de fe cuidadosamente elaborada por la iglesia omitió a alguien? Alguien cuya sabiduría tenía el poder de cambiarlo todo. Durante siglos, María Magdalena ha sido retratada como la pecadora arrepentida, la mujer caída, aquella a quien Jesús perdonó. Pero, ¿y si esto es solo un fragmento de la verdad? Un papel editado, diseñado no solo para ocultar quién era ella realmente, sino quién es usted. Bajo capas de doctrina y dogma yace otra Magdalena, una que no fue en absoluto la figura secundaria que la iglesia le hizo creer. Una maestra divina, la pieza faltante que ha mantenido a la humanidad ciega durante miles de años. Pero la voz de Magdalena aún susurra a través de evangelios prohibidos y textos ocultos. En esos fragmentos, ella habla del ascenso del alma, de la libertad frente a fuerzas oscuras y de un camino hacia Dios que comienza no en templos ni sacerdotes, sino en usted. Entonces, ¿por qué se reescribió su historia? ¿Por qué su sagrado número 13, el número vinculado a su nombre y a los ciclos de la luna, fue convertido deliberadamente en un presagio de desgracia? Quizás porque la verdad que ella portaba, la verdad del equilibrio, de la unión, del recuerdo, aún tiene el poder de despertar a la humanidad. En el fondo, algo dentro de usted siempre ha sabido que la historia oficial de Magdalena nunca fue la verdad completa, porque a veces la verdad no se puede contar, solo se puede sentir. Es por eso que está aquí y quizás esté empezando a recordar la historia real que le ha sido ocultada. Prepárese mientras descubrimos los fragmentos de las enseñanzas ocultas de Magdalena, la sabiduría que la iglesia luchó por suprimir durante siglos. Exploraremos la visión que ella tenía de una unión divina olvidada y descubriremos por qué su presencia y mensaje importan hoy más que nunca. Lo que está a punto de escuchar no es solo otra historia sobre Magdalena, es un espejo, y en ese espejo es posible que vislumbre la pieza faltante, no solo de la historia de Cristo, sino de su propia alma. Para comprender a María Magdalena, primero debemos retroceder mucho más allá de los vitrales y los sermones que dieron forma a su imagen, porque la figura que le enseñaron a ver no es la que conocieron los primeros seguidores de Jesús. En los evangelios oficiales, Magdalena es presentada como una mujer de la que fueron expulsados 7 demonios. Aparece en momentos cruciales, de pie junto a la cruz, cuando casi todos los discípulos huyeron, observando dónde fue puesto Jesús y siendo la primera testigo de la resurrección. Esto por sí solo debería hacerle reflexionar si ella era verdaderamente insignificante. ¿Por qué todos los evangelios coinciden en que fue ella quien lo vio primero? Antes que Pedro, antes que Juan, antes que cualquiera de los otros, pero fuera del canon, en los textos gnósticos ocultos durante siglos, emerge otra imagen. En el Evangelio de María, un manuscrito enterrado en las arenas de Egipto y redescubierto en 1896. Magdalena es retratada no como una pecadora arrepentida, sino como la discípula que comprendió profundamente las enseñanzas de Jesús. En ese relato, es María, no Pedro, quien consuela a los demás con palabras de sabiduría oculta. Tras la partida del maestro, el Evangelio de Felipe va aún más lejos. Habla de María como la compañera de Jesús e insinúa una cercanía que despertó resentimiento entre los discípulos varones. Estas no son las palabras de una figura marginal. No son meros rastros de una autoridad silenciada. Son los hilos ocultos de una comunión divina. ¿Por qué la iglesia la borraría? Para responder esto, debemos mirar las corrientes de poder en los primeros siglos. El cristianismo no nació como una fe unificada. Fue una tormenta de visiones en competencia. Algunos grupos veían la salvación como obediencia a la autoridad. Otros, como los gnósticos, veían la salvación como conocimiento, como el despertar de la chispa divina interior. La voz de María Magdalena se alineaba más con estos últimos. Sus palabras, preservadas en los fragmentos del Evangelio de María, describen visiones del ascenso del alma. Cómo debe enfrentarse a poderes que intentan mantenerla atada y cómo la liberación llega a través del conocimiento interno. Estas eran ideas peligrosas para una iglesia en ascenso que buscaba control. Una mujer proclamando que la verdadera autoridad proviene del interior, que no necesitaba sacerdotes ni jerarquías rígidas para llegar a Dios. Incluso su número fue invertido.
Magdalena fue recordada en algunas tradiciones como la 13ª apóstol, la que estaba más allá de los 12, quien portaba una sabiduría que los demás no podían contener. Su inicial, la M, es también la 13ª letra del alfabeto. Los antiguos honraban al 13 como un número sagrado, vinculado a los ciclos lunares, meses ocultos y lo divino femenino. Pero con el tiempo, su número fue demonizado. El viernes 13 se convirtió en presagio de desgracia. El 13 se convirtió en el número a temer. En verdad, nunca fue el número de la oscuridad. Trataba sobre la transformación, un código secreto que apuntaba de regreso al poder femenino que intentaron enterrar. Magdalena no solo representa una amenaza para la historia lineal, ella encarna el principio femenino perdido, el equilibrio para la autoridad masculina de Pedro y la iglesia institucional. En ella vemos no solo a una discípula, sino a un símbolo viviente de la gnosis, del conocimiento oculto, de una espiritualidad que se niega a ser enjaulada o controlada. Y así, a lo largo de los siglos, fue transformada de maestra divina a prostituta, de apóstol a penitente, de portadora de sabiduría a símbolo de pecado y una mera figura de fondo. Pero como le recordamos en todos nuestros videos, la verdad tiene una forma de sobrevivir, ya sea en fragmentos de pergamino, en tradiciones susurradas o en las preguntas inquietas de buscadores como usted. La verdadera pregunta es esta: ¿qué eran exactamente sus enseñanzas ocultas? ¿Qué era tan radical, tan liberador, que tuvo que ser borrado de la historia? La respuesta no solo cambiará su perspectiva, puede transformar su realidad. Para descubrir las enseñanzas ocultas de Magdalena, debemos leer entre líneas la historia y escuchar los susurros de los textos que sobrevivieron en fragmentos. En el Evangelio de María, los discípulos están en la desesperación tras la partida de Jesús. Temen al mundo, a las autoridades y al futuro. Pero es María quien se levanta y habla. Les cuenta de una visión del alma ascendiendo a través de reinos, liberándose de las cadenas que la atan. Describe el viaje no como obediencia a las leyes, sino como una liberación interior. El Hijo del Hombre está dentro de ustedes, declara. Magdalena no se refería a un templo, un ritual o algo mediado por sacerdotes, sino algo que habita en su propio ser. Esta es la esencia de su enseñanza. La salvación no es dada por poderes externos, es recordada a través de la gnosis, el conocimiento interior. Y Magdalena lo deja aún más claro con una advertencia que habría sacudido los cimientos de la iglesia primitiva. Dice a los discípulos: no impongáis ninguna regla más allá de lo que os ordené, y no deis una ley como el legislador, no sea que os veáis constreñidos por ella. En otras palabras, no construyan una religión de control. No reemplacen la verdad viva con reglas y dogmas. Este era un lenguaje peligroso en un mundo que ya se movía hacia la jerarquía y el imperio. Imagine lo radical que era en ese momento una mujer, proclamando que la autoridad divina no es algo entregado por obispos o emperadores, sino algo que usted ya lleva consigo. Que el alma misma puede ascender, puede enfrentarse a las fuerzas del miedo, la ignorancia y el deseo, y pasar más allá de ellas hacia la libertad y la luz. ¿Y qué hay de esos 7 demonios que el canon dice que Jesús expulsó de ella? El Evangelio de Magdalena los replantea no como seres monstruosos, sino como condiciones internas, vestiduras egoicas que el alma debe desprenderse. Ansia, ignorancia, miedo, arrogancia, deseo, estos son los demonios que nos ciegan. El ego puede usar el alma como una capa, pretendiendo ser el maestro, pero el alma sabe más. El alma reconoce al ego, mientras que el ego no puede reconocer al alma, y es por esto que la visión de Magdalena es tan poderosa. Habla del ascenso del alma, de dejar atrás las cadenas que la atan. En el camino, el alma debe enfrentarse a poderes que se alzan para desafiarla. Preguntan: ¿a dónde vas? Nos perteneces, estás atada. Pero el alma, fortalecida por el conocimiento, responde con la verdad que no puede ser silenciada. Nunca estuve atada, soy libre. Su enseñanza no trataba sobre la fe ciega, trataba sobre la gnosis, el conocimiento directo, el despertar interno, el recuerdo de lo que usted ya es.
y siempre ha sido. No es de extrañar que los discípulos varones se resistieran a ella en el Evangelio. Pedro mismo la desafía. Habló realmente en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros. Debemos volvernos y escucharla. Su pregunta gotea sospecha, incluso celos, pero Leví la defiende. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente él la conocía completamente y la amaba más que a nosotros. Aquí yace el corazón del conflicto. Magdalena representaba un camino de empoderamiento, uno que evitaba la jerarquía, uno que rompía el monopolio de la autoridad. Y la historia nos muestra qué les sucede a aquellos que desafían. Instituciones construidas sobre el control son silenciados, reescritos, reducidos, pero si escucha atentamente, aún puede oír su voz, una voz recordándole que el reino no es un lugar al que usted va, ¿eh? Es algo a lo que usted despierta. El rol oculto de Magdalena no era solo sobre enseñanzas, era sobre la encarnación, vivir como el equilibrio de una visión espiritual fracturada. Y esta era la única verdad que más temían, la única verdad que nunca quisieron que usted comprendiera. María Magdalena fue más que una discípula, fue un símbolo, una encarnación viva de algo que el mundo siempre ha luchado por aceptar. El principio femenino sagrado, la iglesia primitiva elevó a Pedro como la roca de la autoridad, el fundamento del poder externo. Su camino era estructura, obediencia, jerarquía. Pero Magdalena encarnaba otro camino, el camino del conocimiento interno, de la intimidad con lo divino, de la gnosis. Estas dos fuerzas nunca debieron ser enemigas, debieron equilibrarse mutuamente, masculino y femenino, externo e interno, ley y sabiduría. Pero ¿qué sucede cuando se silencia un lado de la ecuación? Se pierde la armonía, se crea un desequilibrio, y ese desequilibrio moldeó todo el curso de la religión occidental. El Evangelio de Felipe insinúa la cercanía de Magdalena con Jesús. Se le llama su compañera, un término que en el idioma original sugiere asociación, alguien que comparte los misterios. Esto no es solo intimidad del corazón, es la intimidad del alma. Magdalena no estaba simplemente aprendiendo de Jesús. Ella era un espejo de sus enseñanzas y una vasija de la misma verdad. Algunas tradiciones gnósticas incluso hablan de la cámara nupcial, un rito sagrado que simboliza la unión de las energías masculina y femenina que conduce a la iluminación espiritual. Para los no iniciados, esto fue malinterpretado como escándalo. Pero para los gnósticos, eran Cristo y Magdalena, encarnando el equilibrio divino. Cristos y Sofía, sabiduría y luz en unión sagrada. No un detalle romántico, sino una verdad cósmica de que solo cuando lo masculino y lo femenino permanecen juntos, la humanidad puede elevarse a la plenitud. Y el linaje de Magdalena no comenzó con Jesús. Sus vestiduras rojas, su frasco de alabastro, su presencia como sacerdotisa, la atan a una corriente de sabiduría mucho más antigua. Ella hace eco de las sacerdotisas del útero de Inanna en Sumeria e Isis en Egipto. El color rojo simbolizaba la fuerza vital, la creación y los misterios del útero. El frasco de alabastro que llevaba, al igual que los vasos sagrados de las sacerdotisas antes que ella, era un símbolo de iniciación y transformación. Tal como su sagrado número 13 la marcaba como portadora de sabiduría oculta y la presencia viva de lo divino femenino. Magdalena ha sido recordada durante mucho tiempo en las tradiciones místicas como una sacerdotisa de la rosa, una portadora de enseñanzas donde cuerpo y espíritu, sexualidad y santidad no están en conflicto, sino en unión. Pero para las autoridades posteriores esto era peligroso. Una mujer como igual espiritual, una mujer como reveladora de misterios ocultos, una mujer que llevaba ecos de las tradiciones de la diosa al corazón del cristianismo, socavaba su sistema, así que reescribieron su historia y lentamente la Magdalena de la gnosis se convirtió en la Magdalena del arrepentimiento. Su identidad misma fue invertida. De maestra de liberación se convirtió en símbolo de pecado. De la primera testigo de la resurrección se convirtió en una historia de advertencia. Esto no fue un accidente, fue teología como política. Fue la historia, reescrita por aquellos que ganaron la batalla por el poder. Pero su presencia oculta nunca desapareció por completo.
En círculos esotéricos, en tradiciones místicas, María Magdalena continuó apareciendo como símbolo de sabiduría, como la novia perdida, como la que llevaba lo que la iglesia borró. Algunos incluso dijeron que ella era el rostro femenino de Cristo mismo, la parte de su divinidad que no podía existir sin ella. Porque en la creencia antigua, ningún Dios o Salvador estaba completo sin su contraparte, la que reflejaba y equilibraba su luz. Filosóficamente, ella encarna el camino de la experiencia directa. Ella le recuerda que lo divino no es algo externo para ser adorado a distancia. Es algo que debe probar dentro de su propio ser. Y como Magdalena, usted también debe enfrentarse a las voces que le dicen: ¿quién eres tú para reclamar tal autoridad? ¿Quién eres tú para hablar de lo divino? Su historia es su historia. La lucha entre la conformidad y la autenticidad, entre la autoridad externa y la verdad interna, entre olvidar quién es y recordar. Pero la eliminación de Magdalena nunca fue total, porque ella representa algo arquetípico, algo eterno, y los arquetipos no pueden ser borrados. Solo pueden ser enterrados hasta el momento en que usted recuerda. ¿Cómo toma estas enseñanzas ocultas, estos fragmentos de la voz de Magdalena, y los trae a su propia vida? La verdad es que su mensaje nunca fue sobre memorizar doctrinas o escrituras. Era sobre la transformación a través de la conciencia, a través de recordar y encarnar la luz de Cristo. La visión de María del ascenso del alma no era simplemente un cuento místico, era un mapa. Cada obstáculo que el alma enfrentaba representaba algo a lo que usted se enfrenta todos los días. Las voces del miedo, de la duda, del deseo, del control. Esas voces dicen: me perteneces, estás atada, no puedes elevarte. Pero la sabiduría de Magdalena ofrece una respuesta diferente, una silenciosa rebeldía, un recuerdo que susurra: nunca estuve atada, soy libre. ¿Cuántas veces en su propia vida se ha sentido encadenado por las expectativas, silenciado por el miedo, o agobiado por historias que no eran realmente suyas? ¿Y cómo se sentiría mirar a esas fuerzas a los ojos y decir: nunca estuve atada? Magdalena también nos recuerda que la libertad requiere claridad, especialmente cuando se trata del deseo. Enseñó que el alma usa el ego como una vestidura y que el ego no puede ver al alma. Es por esto que tantas manifestaciones fallan. A menudo intentamos manifestar desde el ansia, desde el hambre del ego por más dinero, estatus y más cosas. Pero el ansia solo alimenta al ego, no al alma. El camino de Magdalena le pide que libere esos anhelos, que deje que el ego afloje su agarre, para que lo que se manifieste a través de usted esté alineado con el propósito de su alma, no con sus distracciones. ¿Y cómo sabe cuándo está alineado? Magdalena nos da la clave. Ve a Dios con el ojo de tu corazón, no con la mente que duda, no con los ojos que engañan, sino con el corazón que ve más allá de toda ilusión. Su corazón posee la visión del alma. Cuando usted mira a través de ese ojo, comienza a percibir el bien directamente, vivo dentro de usted. Así que, esta noche antes de dormir, pregúntese: ¿dónde sigo atado? ¿Qué anhelos se están disfrazando de verdad y puedo empezar a ver a través del ojo de mi corazón en su lugar? Esta es la reflexión de Magdalena para usted, no una lista de verificación, no una práctica rígida, sino una pregunta viva. ¿Elegirá recordar? Porque la sabiduría de Magdalena no es solo historia, es un espejo. Uno que revela que su camino es el camino de usted, que su liberación es la liberación de usted. Y si quiere profundizar aún más en estas enseñanzas ocultas, si siente el llamado de quitar más capas de las que la iglesia borró, he preparado un libro electrónico gratuito. Escaping the Illusion, Agnostic Guide to Mastering Reality. Es una puerta de entrada a las mismas ideas que Magdalena vivió y enseñó. Puede descargar su copia a través del enlace en la descripción. María Magdalena nunca debió ser olvidada. Nunca debió ser reducida a una sola etiqueta, una sola historia, una sola sombra de su verdadero ser. Ella fue una maestra, una visionaria, una portadora de sabiduría, que no solo amenazaba los poderes de su tiempo, sino los poderes de hoy, porque su mensaje es peligroso para todos los que se benefician de su olvido. Sus enseñanzas ocultas le recuerdan que la verdad no puede ser poseída por instituciones, que la chispa de lo divino
No espera solo en templos o libros, espera en usted. Porque cuando finalmente comprende que nunca estuvo atado, que nadie puede controlarlo, también comprende por qué su voz fue silenciada durante tanto tiempo. A pesar de cada esfuerzo por silenciarla, la sabiduría de Magdalena aún llama. A través de los siglos, su voz perduró en fragmentos, en susurros, en las corrientes ocultas de la memoria. Pero el verdadero viaje no es sobre ella, es realmente sobre usted. Sus enseñanzas pueden haber sido borradas, pero su verdad permanece. En las preguntas de buscadores como usted, y esas preguntas son semillas, semillas de libertad, semillas de recuerdo. El mensaje de Magdalena nunca fue sobre miedo o control, sino sobre ver a través de la ilusión, y más allá de esa ilusión yace la verdad. Es usted quien posee ese mismo poder. Ella sostenía el silencio. Ha durado lo suficiente. Ahora es su momento de recordar y reclamar su poder. Y como la voz de Magdalena se alza de nuevo a través de usted, que nunca olvide, la verdad no puede ser borrada. Si esta exploración ha despertado algo en usted, tómese un momento para compartir sus reflexiones en los comentarios a continuación. Sus palabras pueden convertirse en parte del recuerdo, ayudando a otros en este mismo camino a ver lo que ellos también han llevado dentro. Y si siente el llamado a seguir caminando más profundo hacia estos misterios, no olvide darle me gusta a este video y suscribirse a The Gnostic Eye. Cada semana descubrimos más de la sabiduría que fue ocultada, más de las voces que fueron silenciadas y más de las verdades que aún pueden transformar la forma en que se ve a sí mismo en el mundo. Porque esto no es solo historia, es un viaje viviente y juntos estamos trayendo de vuelta la luz que nunca se perdió realmente.